Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la clasificación a la final de Club Deportivo FAS. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Dicho eso, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Nos vamos a enfocar evidentemente en la eliminatoria contra Isidro Metapán, y a medida que pasen los días vamos a hacer un análisis mucho más general de lo que ha sido FAS en el torneo y en la liguilla. Pero enfocándonos al derbi santaneco, lo primero que hay que decir es que FAS mantuvo la gran mayoría de la base para esta eliminatoria, siendo que en la vuelta únicamente tuvo, si no me equivoco, 2 modificaciones en el 11. En portería, Kevin Caravante se mantuvo, la línea defensiva fue igual, Matías Goyeni, Edson Meléndez, Rudy Clavel y Brian Tamacas, a pesar de que había salido lesionado en el primer partido, pudo arrancar este encuentro, aunque, dicho sea de paso, volvió a lesionarse, jugó aproximadamente unos 40 minutos de la primera parte. En el centro del campo repitió el Clavito Portillo, pero reapareció Rodrigo Rivera. Realmente Jairo Martínez iba a ser el titular, pero previo al inicio del encuentro se realizó una modificación de última hora en la que ingresó el Colocho por Jairo. En la línea de mediapuntas, Tejada se mantuvo por derecha, Jonathan Nolasco fue el mediapunta y Samuel Rosales sustituyó a Brian Ríos en el sector de la izquierda. Este cambio fue más enfocado a tener un jugador con mucho más trabajo y capacidad de recuperar la pelota. Brian tenía el compromiso, pero obviamente al ser más un extremo, era, por decirlo así, una dificultad mayor. En cambio, Samuel, que es un mediocampista, pero más tirado por la izquierda, sí que tiene esa cualidad de ir un poquito más a los duelos. Y aquí Agustín Castillo pues ajustaba ciertas cosas para tratar de aguantar o sostener el resultado que habían conseguido en la ida. Evidentemente en punta se mantuvo Emiliano Villar. Este fue el 11 de Club Deportivo FAS en el Calero Suárez. Y realmente creo que hay varias claves que le terminan dando la clasificación a FAS. Más allá de analizar todo el partido, que creo esto lo vamos a hacer en directo. Pero yo me quiero enfocar, aparte de la alineación que ya te empieza a explicar un poco por dónde va a ir la idea santaneca, pues desarrollar dichos estímulos. Para mí hay 3 claves muy claras en la eliminatoria. Primero, las líneas juntas para defender. Esto sobre todo es más enfatizado en el segundo partido, porque es evidente que en el primero FAS tenía que dar un plus para buscar el resultado en un partido que fue muy trabado. Pero ahora, en el que ya tenía la ventaja, Club Deportivo FAS trató de ser un poquito más precavido al momento de ejecutar esa idea. ¿Por qué? Porque fue mucho más defensivo. Línea juntitas, con Emiliano Villar siendo la única referencia en punta, Rafa Tejada con mucho más compromiso, incluso que en la eliminatoria con Club Deportivo Águila, para bajar por derecha. Lo propio hacía Samuel Rosales por izquierda. Y en el centro, pues Nolasco, Portillo y Rivera, que trataban de cortocircuitar al conjunto de Isidro Metapán. ¿Qué pasa? Que como Metapán tiene un estilo de toque de balón interesante, entonces FAS tenía ya mentalizado el hecho de que si le superaban líneas de presión, había que replegar rápidamente, te juntabas muy cerquita del área y cerrabas los espacios en una cancha que ya de por sí es pequeña. Esto hizo que Metapán buscara juego directo desde los primeros momentos, tema que ya vamos a desarrollar un poquito más profundo. Pero al estar las líneas tan juntas, a FAS no le terminaba representando un problema. Entonces esto es lo primero. La segunda clave para mí, ganar metros y segundas pelotas post rechazos en el área. Metapán buscó muchas centralizaciones desde los laterales, y cada despeje de Club Deportivo FAS había una activación inmediata por parte de los mediocampistas para evitar una segunda jugada de Metapán. Y en el caso de que el rechace fuera largo, ahí es donde empezaban a estirarse las piezas. Sobre todo Villar, Nolasco, Portillo y Tejada eran los que iban a ganar metros hacia adelante, y si ganabas la pelota encima ya podías desplegarte hacia campo rival. Entonces creo que aquí fue muy importante la concentración por parte del conjunto santaneco en esta clase de jugadas, en los rechaces, en los segundos balones, en cada rebote que quedaba relativamente cerca de los linderos del área del Club Deportivo FAS, activándose inmediatamente y evitando que pudieran llegar ocasiones de peligro por parte del conjunto de Metapán. Creo que aquí vemos que realmente el enfoque del segundo partido fue más defensivo.
porque aparte de que la ventaja lo invitaba, creo que FAS entendía que lo que había hecho contra Club Deportivo Águila en una cancha todavía más pequeña podía ser incluso más sólido, un candado más firme que le costara a Metapan sobrepasar, como terminó siendo, ya que no pudo marcar en el partido. Obviamente aquí hay que agregar algún tipo de matices, como lo tiene cualquier encuentro, el poste de Miguel Lemus, un par de atajadas de Kevin Caravantes, pero creo en líneas generales que Club Deportivo FAS se defendió de manera muy notable en el partido. Y esto ya teniendo, digamos, asegurado, por decirlo así, un buen entramado defensivo, ¿qué pasaba adelante? Sobre todo en este partido, FAS trató de tener a Tejada y Villar como sus máximos argumentos ofensivos. En el primer partido realmente salió bastante bien, porque Villar anota gol y Tejada asistencia, pero insisto que es un poco diferente el planteamiento porque también hay una intención de atacar mucho más clara. Aquí FAS buscaba directo a cualquiera de los dos y que ellos trataran un poco de solucionarse la vida, porque sí es verdad que yo no vi al Chiqui Villar cómodo en absoluto, tenía dos marcas permanentemente, o sea, Domínguez y Milton Molina estaban muy por encima de él, creo que estaba más, no relajado, pero podía recibir un poquito más en ventaja Rafa Tejada. Elvin Alvarado bajaba rápido para hacerle el 2 contra 1 junto a Miguel Lemus, pero sí es verdad que me parece Rafa tenía un poquito más de timing para tratar de hacer algo. En este segundo partido sí me parece que ofensivamente FAS no pudo generar demasiado. Y esto también es en parte por lo que decimos de que había una intención mucho más clara de ser precavido, de ser defensivo y de que Metapan no te terminara sorprendiendo a partir de las segundas pelotas, donde es uno de los equipos que más balones gana en este tipo de aspectos. Así enfrenta la eliminatoria FAS y para mí así es como termina clasificando. Pero ¿qué pasó del otro lado? O sea, realmente lo de FAS fue muy bueno, lo de Metapan fue muy malo, se combina un poco de las dos, o fue un FAS que sí pudo neutralizar a un Metapan prolijo. ¿Cómo encara la eliminatoria Metapan entonces? O este juego de vuelta. Para mí, los primeros minutos sí que Metapan colabora a lo que Club Deportivo FAS estaba haciendo con concentración, porque es un juego directo sin orden. Héctor Omar Mejía planteó un 4-4-2 en la vuelta. Realmente hizo lo mismo en la ida, pero cambió los nombres, porque esta vez fueron Juan Carlos Argueta e Isaac Esquivel. Lo que a mí me hace pensar que prefirió, en lugar de la contundencia que te podía dar Jair Delgadillo más en el área, el hecho de poner a un jugador como Juan Carlos Argueta, que está preparado para ir al choque, que no le rehuya ningún duelo, y de esa manera tratar de ganar pelotas en sectores peligrosos para Club Deportivo FAS. El tema era que todo eran pelotazos en los primeros minutos. Creo que Metapan, aparte de que no tenía un segundo hombre en el centro del campo, y esto se notaba muchísimo al momento de tratar de generar, porque también Steven Guerra estaba muy anclado por la banda, no le permitían moverse por el centro. No es tanto lo que he escuchado de que Steven se siente mal en la banda, no, es que no le dabas la libertad para moverse por el centro, entonces él no podía asociarse con el juego y prácticamente tenía que buscar lo que antes dijimos, las segundas pelotas, en donde FAS estaba muy concentrado. Para mí Metapan los primeros 30 minutos de este segundo juego del partido de vuelta perfectamente le ayuda a FAS, a un FAS que también se notaba con nervios, que también se notaba con tensión, pero al no haber un orden exacto de Metapan en el juego, entonces no estaba sufriendo mucho. Y a ver, constantemente fue un pensar de Héctor Omar Mejía de cargar el área con dos piezas como mínimo y buscar el 2 contra 1 por izquierda. Sí es verdad que cuando pasan esos 30 minutos yo veo un poquito mejor a Metapan buscando ese Miguel Lemus más Steven Guerra por izquierda para generar ventaja. Rafa Tejada estaba bajando un poquito más, pero igualmente habían ocasiones donde a Brian Tamacas le tocaba que encarar a los dos. Ahí es donde sí creo que Metapan empezó a mejorar en el partido, llenar de centros laterales el área, que seguía defendiéndolos muy bien Club Deportivo FAS, pero que con dos piezas, sobre todo un Esquivel que se empieza a activar mejor, ganando duelos, mejora cada jugada cuando tenía la pelota en los pies o cuando podía descargarla para Steven Guerra. Ahí sí que Metapan daba sensación de otra cosa, pero el hecho del candado defensivo que tenía el Club Deportivo FAS no le permitió a Metapan generar demasiadas ocasiones en el partido en general, no solo en la primera parte. Ya en el segundo tiempo, cuando el partido iba agonizando un poquito más,
da entrada a Gregory Díaz, se queda con un solo delantero, manda a Cetre, que estaba como extremo, a cargar el área, pero el tema era tener mucho más fútbol interior y poder acumular rivales para luego abrir con ventaja. Esto sí que me pareció, creo que FAS estuvo tan concentrado que ni siquiera la amplitud le terminó generando tantos problemas, pero sí es verdad que este es el momento donde Metapan quizás más mejoró en el partido, porque con Gregory, con Steven, acumulaba 2, 3, 4 piezas, FAS se cerraba un poco más defensivo, y cuando digo cerrar, entiéndase que no es que se iba para atrás, que también, sino que la amplitud de los laterales se hacía más chica, es como que se fueran acercando a los centrales para evitar que en esos espacios interiores se terminaran desbordando. Es ahí donde Metapan podía encontrar a los Byron López o a Miguel Lemus con ventaja para generar centros, pero salvo una de Dani Cetre, una de Dani Cetre y una de Juan Carlos Argueta, no es que Metapan haya tenido realmente demasiado argumento como para decir que se mereció el gol. Al final el partido terminó 0-0, el global 2-1 para el conjunto de FAS, y con eso clasificó a la final. Metiendo también en materia de qué es lo que ha pasado en liguilla, aunque de forma corta, porque insisto que esto lo vamos a ver más en directo. La primera pregunta que me surge a partir de esta clasificación a la final de FAS, por cómo llega, en el contexto en el que llega como octavo lugar, ¿FAS mejoró tanto como para ser finalista? Y mi pensar es que no hay una mejora futbolística tan contundente, pero sí hay una mejora competitiva, ¿sí? Para poder plantear los partidos con más inteligencia. El mismo José Portillo, y de hecho aquí lo dijimos después de la clasificación ante Águila, y el Clavito Portillo también lo dice, no teníamos tanto fútbol, no éramos un equipo estéticamente muy bonito para jugar, pero entonces entendimos que si esas no eran nuestras virtudes, teníamos que trabajar un poco más en cuanto a la garra, en cuanto a los duelos, y esto es lógico, o sea, sobreponer lo colectivo sobre lo individual. Evidentemente sí hay inspiraciones determinantes como las de Rafael Tejada y Emiliano Villar, puntualmente. Creo que ahí incluso podemos colocar a un Rudy Clavel que ha estado espectacular en toda la liguilla, pero el trabajo ha sido colectivo. Ahí es donde ha mejorado FAS. Futbolísticamente hablando, no es que sea un equipo súper estético, pero las eliminatorias se compiten de otra manera, y FAS entendió cómo tenía que competir en base a los argumentos buenos y malos que ahora mismo tenía para la liguilla. Y creo que a partir de esto le facilitó el trabajo. Yo he puesto a los centrales, pero realmente creo que le facilitó el trabajo a toda la zona defensiva, porque aparte que había menos espacios, los centrales no se veían obligados en ningún momento a salir, podían defender el área perfectamente. De hecho, a Edson Meléndez se le ha criticado todo el torneo por no ser la pareja ideal de Rudy Clavel. Yo estoy de acuerdo con ese argumento, pero incluso con ello creo que no se puede negar que, como mínimo, esta eliminatoria de semifinales contra Metapan ha sido un muy buen Edson Meléndez, y es lo que te ha permitido el contexto. Líneas muy juntas, no te obligan a salir, no tienes por qué ir a buscar a los delanteros tan fuera del área, y si lo haces, te hacen coberturas inmediatas. Encima, lo que te piden es que defiendas el área. Edson Meléndez es un central alto, entonces ante los Juan Carlos Argueta o Isaac Esquivel, incluso contra Jair Delgadillo, tenía una cierta ventaja para buscar la pelota. Ahí es donde yo creo que el contexto favoreció, y también se nota en otros jugadores que ingresan desde el banquillo como José Guevara, que sabemos que defensivamente tiene sus costuras, pero al no tener que subir constantemente, al poder quedarse anclado desde la banda derecha, Chepito Guevara ganó muchísimos duelos porque le estabas permitiendo jugar en la zona que defensivamente él se tiene que imponer uno contra uno, y lo estaba haciendo. Obviamente cuando sube y le ganan las espaldas porque está atacando y el contrario te llega con dos por esa banda derecha, es lógico que Chepito Guevara no pueda realizar demasiado para defender esa jugada, pero si está en su posición en el momento justo, evidentemente ya cambian las condiciones, cambia el contexto, y yo creo que fue lo que hizo Agustín Castillo, construirle un contexto defensivamente favorable para todas sus piezas en la zona de la defensa. Con todo esto que hemos mencionado, para mí los mejores jugadores de FAS en esta eliminatoria contra Metapan fue Rudy Clavel, José Portillo y Rodrigo Rivera. Los menciono a los tres en pack porque para mí fueron el triángulo defensivo muy clave. Rudy Clavel ganando duelos en el área, sacando todas las pelotas que venían por arriba, despejando todo lo que llegaba cerca de su zona.
y José Portillo y Rodrigo Rivera haciendo el trabajo de los pivotes. Rodrigo Rivera, un pivote clásico, yendo al choque permanentemente, metiéndose al área como un falso tercer central, y José Portillo yendo a pelear esas segundas pelotas. Para mí los momentos en los que podía descansar, tener un poquito de oxígeno también, eran gracias a lo que hacía el Clavito, que trató de esforzarse y ser un jugador que hiciera mucha cobertura en diferentes zonas del campo, a pesar de que él es más de tener la pelota, pero se puso el casco y el chaleco de obrero y se puso a picar, y creo que eso al final le termina dando una gran actuación al Clavito en el partido. Menciones especiales para Kevin Caravantes en este partido. Tenía que aparecer en 3, si no mal recuerdo. La primera, en los primeritos minutos, de Juan Carlos Argueta, que es una doble oportunidad, la chica bien. La tijera de Dani Cetre, que la tapa bien. Y un cabezazo de Juan Carlos Argueta, que aunque es centralizado, pero oye, tenía que taparlo y la tapa bien. Y Edson Meléndez, insisto, que para mí hizo una actuación muy sólida de central contra Isidro Metapán, defendiendo bien el área, despejando de cabeza y no complicándose. O sea, el tipo sabía que lo que tenía que hacer cada vez que le llegara la pelota era rechazarla, y a eso se limitó. Lo que no podía hacer con pelota, o lo que no tenía que hacer con pelota, ni se molestó si quieren pensarlo, que creo que es lo mejor que pudo haber hecho. Con todo esto que hemos destacado, ¿qué conclusiones podemos sacar entonces? Y esto de cara al futuro más próximo, que es la final. ¿Tiene armas para ser campeón? Estando ya en este momento, ya no puedes descartar que FAS sea campeón. Obviamente hay un 50% de posibilidades en cuanto a lo futbolístico se refiere. Tiene a varios buenos jugadores, y encima me parece que haber encontrado o haber recuperado un buen nivel de Rudy Clavel. Veremos cómo llega a Tamacas, pero en teoría si llega muy bien, ¿sí? José Portillo vuelve a estar en un buen momento, aparte de los dos delanteros en ataque y un Jonathan Nolasco que hay más o menos, pero va recuperando también un poquito de lo que lo hace ser uno de los mejores mediapuntas del país. Prácticamente argumentos tienes. Vas a tener la afición de tu lado, la mayor parte de la afición, como ya pensamos que sería obvio en caso de que FAS clasificara a la final. Entonces argumentos hay. Ahora, sí creo, y por esto va la segunda pregunta, ¿qué versión veremos en la final? Para mí va a ser una versión un tanto distinta, porque hemos visto un FAS más precavido, pero en la final sí que hay otro tipo de presión, y es un solo partido. O sea, no encaras una eliminatoria larga de 180 minutos como una final de tan solo 90 minutos. Aquí sí creo que FAS va a tener que tomar un poquito más las riendas de ser el protagonista, por lo menos hasta donde crea que puede construirse un buen contexto, y luego ya veremos cómo Agustín Castillo va ajustando. Pero para mí no le vamos a ver la misma versión que en esta eliminatoria contra Metapan. El torneo pasa a ser un éxito rotundo. Es curioso porque para mí el torneo de FAS había sido muy malo, y la fase regular, por más que clasifique a la final, sigue siendo bastante flojita, pero ya estás en la final y como mínimo vas a ser subcampeón. Entonces creo que el éxito, a ver, para mí sí está asegurado el éxito en el torneo, indistintamente si gana o no. Debe de enfocarse y preocuparse por mejorar lo que se vio en fase regular la Chochera Castillo. Sí, por supuesto que debe de hacerlo, pero llegado a esta instancia ya no se puede considerar un fracaso el torneo en general de Club Deportivo FAS. Y lo último que quiero dejar es que muchos han criticado el tema del formato, y a ver, yo aquí lo he dicho y yo mantengo mi postura. El formato es malo en el fútbol salvadoreño y promueve la mediocridad. Claro que sí. Ahora, ¿FAS tiene la culpa del formato? No. En todo caso la tienen los 11 equipos de la primera división por no buscar un formato diferente. Ya si ahora se vienen a quejar y tal, no digo que lo hayan dicho los dirigentes, o sea, obviamente son comentarios de aficionados, pero me refiero que si vamos a criticar el formato, y es verdad, hay que criticarlo, pero no es culpabilidad de FAS, no es culpabilidad de Once Deportivo, ni de ningún equipo en concreto, es culpa de todos por no querer buscar un formato más competitivo. FAS se encontró con esta oportunidad y oye, son méritos enormes haber eliminado al líder, haber eliminado a Metapan, que fue cuarto en el torneo, así que lo de FAS es totalmente meritorio. ¿Se cambiará o se debería cambiar el formato para un futuro? Es un tema que vamos a platicar después. Sí, tendría que ser, pero no es culpa del equipo santaneco. Este es el análisis de la clasificación de FAS a la gran final del fútbol salvadoreño. Mañana haremos también la de Once Deportivo, así que espero que les haya gustado, que apoyen el contenido, que den un like y sobre todo que compartan para que más gente nos apoye en el contenido.
Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.